sí, mediodía en Chile, 1 de la tarde en Argentina y Uruguay. Un nuevo capítulo de Hablemos, conversemos abiertamente de algún tema de salud mental que nos parezca de interés de la gente. Y hoy día vamos a hablar de un tema bien especial, inusual, insólito, podríamos decir también. Y yo voy a explicar por qué. Primero, saludar Danilo Quirós, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad desde Ñuñoa, Santiago. ¿Qué tal, José? Y a lo mejor es relevante para esta situación que tengo un máster en epidemiología, lo Muy, cual puede muy, ser muy buen punto. relevante Sí, para la conversación de hoy. ¿Sí? tiene toda la razón. Como se tira sus pergaminos al tiro así arriba, nos tira arriba de la mesa. Sergio nos dejó calladitos. Bueno, Sergio Strejilevich, psiquiatra, experto en ánimo. Danilo Quiroga, además, es director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, Nepsis. Sergio Strejilevich, desde La Recoleta, Buenos Aires, Argentina, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Qué Saludos. Bueno. Bienvenidos. Saludos a Daniela Maldonado, Uruguay, que nos ayuda desde la mesa de sonido. Oye, claro, porque es interesante que hemos estado, a propósito de que nacimos con este programa en pandemia, hemos ido recorriendo los temas, ¿no? Entonces, recuerdo los primeros temas, Danilo y Sergio, es el tsunami de la salud mental que se nos viene, la ola de depresiones tremenda que se nos viene, el surgimiento de suicidalidad y una ola de suicidios eventualmente que todo lo que nos iba a traer la pandemia y particularmente el encierro, ¿no? El enclaustramiento. Y después empezamos a hablar de las consecuencias del enclaustramiento, los síntomas que puede provocar el encierro, el confinamiento, etc. Y hoy día ya como para traer un poco el absurdo, creemos que es menester y no creemos que es lúdico, no creemos que es un juego, creemos que es necesario hablar, por eso lo hemos hecho, de eventualmente miedo o angustia, ansiedad al fenómeno del desconfinamiento. Miedo a la libertad era el libro de Eric Fromm, ¿no? ¿Tendrá lógica esto? ¿Tendrá sentido? Puede ser que hoy día estemos próximos, bueno, nosotros, por ejemplo, yo vivo en Providencia, tenemos un par de días de desconfinamiento, de terminar la cuarentena. No sé en estos momentos en Buenos Aires, Sergio, si están o no están en cuarentena, pero estamos ¿Mm? Estamos discutiendo si entramos en lo que se llama fase 3 o no, pero la realidad es que hace rato que el gobierno no marca la conducta de las personas en general, sino las personas se han empezado a desconfinar de motu propio, es decir, en términos, estarán desobedeciendo o en realidad obedeciendo a sus necesidades y saliendo a la calle no muy ordenadamente. ¿Mm? Bueno, pone de entrada el tema en cuestión acá, o uno de los aspectos de este posible miedo a desconfinarnos, que es justamente esto de que estamos hablando de lugares en transición, ¿no? En diferentes lugares del mundo, en diferentes etapas, pero estamos hablando de pasar del confinamiento absoluto a un confinamiento más libre o parcial, esto de entrar en zonas de transición. Y es interesante porque en el fondo se habla de comunas en transición, como si requiriéramos un proceso, ¿no es cierto? O ciudades en transición, etc. Y lo que vamos a tratar de hablar hoy día es si algo de eso tiene sentido plantearlo para cada ser humano, para cada persona. Y por supuesto que van a haber grupos y grupos. Pero lo primero que se está tirando sobre la mesa, queridos colegas, es la posibilidad de que esté presentándose hoy día gente con síntomas de temor, de ansiedad, de angustia, por el hecho de volver a la vida normal, por el hecho de retornar a la práctica cotidiana, a la vida en comunidad, a la vida social. Pudiera ser que el tener ahora derecho o posibilidad de salir de nuestras casas en las que hemos estado encarcelados, por decirlo así, esté provocando en un grupo de nuestra población síntomas de angustia, de miedo, patológico. Y por supuesto que los invito a hablar, si quieren, primero de lo que podrían ser síntomas, entre comillas, porque más bien serían sensaciones, experiencias, temores
aprensiones no patológicas, que a lo mejor casi todos vamos a estar teniendo en estos días con esto de retomar la vida tal como la dejamos algún tiempo atrás. Estamos hablando de ya 4 o 5 meses, ¿no? De que nuestra vida cambió tanto. Ofrezco la palabra, queridos. Quería decir primero a propósito de la introducción que hiciste, José, que empezamos a hablar de lo que se venía, como dices tú, el tsunami de lo que la pandemia de salud mental que va a venir. Y nosotros en ese momento, y una de las gracias de dejar todo esto grabado, digamos que efectivamente está grabado. Una de las cosas que decíamos nosotros es que uno no sabe lo que iba a ocurrir, pero a priori era muy difícil plantear que efectivamente eso tenía que ocurrir. O sea, la poca evidencia que había puesta de otra forma o en otros tipos de circunstancias, porque obviamente esto era inédito tener una pandemia de estas características, no nos hacía pensar que tenía que ocurrir una oleada de patología psiquiátrica, y en segundo lugar, no era lo que estábamos viendo nosotros en las consultas, ¿ya? Y creo yo que lo primero que hay que decir es que esa sensación ha seguido exactamente igual, ¿ah? Se sigue hablando de que hay, aparecen los titulares, digamos, el 80%, el 70% de la gente tiene problemas de salud mental, pero la verdad es que efectivamente una gran proporción de gente lo está pasando mal. Ahora, ¿eso significa de que ha aumentado la patología psiquiátrica? De lo que hemos visto, de lo que se reporta, de la experiencia personal, de lo que uno escucha con los colegas, no es eso lo que está ocurriendo, ¿ya? Ahora, Pero estás diciendo directamente que cuando se usa un titular como ese, cuando alguien dice o cuando se dice 70, 80% de problemas de salud mental en la población a propósito de la pandemia, ¿está mal dicho, yo creo que Danilo? está, ¿Es un error Totalmente. comunicacional? ¿Es una distorsión? yo creo que sí, yo creo que es, a ver, no hay que poner malas intenciones, digamos, pero yo creo que es tendencioso, No. ¿ya? Es tendencioso en el sentido de que se señala como si fuera una condición, ¿ya? Pero hemos insistido en este programa de que cuando uno habla de una condición o de un trastorno, eso tiene que cumplir ciertos criterios. Creo que es importante mantener esos estándares para saber de qué estamos hablando, ¿ya? Y cuando se habla de que el 80% de la gente tiene problemas de salud mental, lo que están diciendo es que el 80% de la gente lo está pasando mal. Y en ese sentido hay muchas razones para pasarlo mal. ¿Quién no lo puede estar pasando mal en estas circunstancias? ¿Quién no va a Y ahí estar es, triste con las pérdidas que se han producido? exacto. Y ahí creo yo, saltando ya dos o tres pasos, digamos, porque cuando uno dice hay problemas de salud mental, entonces hay que llamar a los expertos de salud mental, hay que llamar a los psiquiatras, a los psicólogos. En cambio, yo creo que cuando se habla de lo mal que lo está pasando la gente, a lo mejor no hay que llamar a los psiquiatras, a los psicólogos, a lo mejor hay que llamar a, no sé, a los kinesiólogos, a los personal trainers, A los a, profesores de tenis. al profesor, claro, a la gente que diseña los espacios, a la gente que, o sea, en el fondo los requerimientos de las personas en este momento pueden ser múltiples, ¿ya? A lo mejor hay que llamar al ministro, al ministro de Hacienda, digamos, ¿ah? de que los requerimientos de las personas son múltiples, son económicos, son de espacios, son de violencia, son de hacinamiento, son de salud, son de distintos tipos, y eso genera angustia. Pero no vamos a llamar eso una condición o un problema de salud mental, porque creo que acorta la discusión, ¿ah? Y la sitúa en un nicho que yo creo que queda corto, ¿ah? Y bueno, y estamos acá a hablar, efectivamente, para hablar de ese nicho, pero creo yo que el hablar de la angustia efectivamente excede lo que nosotros podemos opinar, y efectivamente creo yo que entran otras personas, o tienen que entrar efectivamente mucho más personas, digamos, para poder hablar de cuáles son las situaciones humanas que se dan en estas condiciones y que obviamente no exceden, digamos. O sea, uno puede opinar de un segmento de esto, digamos, no de todo. Sergio. Déjenme hacer una intervención en dos partes. Una es comentando lo que dice Danilo y capaz poniéndole un acento. Yo coincido de que es un error comunicacional, pero me parece que hay diferentes grados de errores. Es decir, por ejemplo, si escribo vaca con B larga, me equivoco y feo. Si tiro una pelota afuera cuando juego al tenis, me equivoco, pero nadie sale perjudicado más allá que yo, es más, sale uno beneficiado. Si me equivoco, pero si me equivoco dando un antidepresivo, en un caso inadecuado, ya estoy afectando a un tercero. Pero si recomiendo dar antidepresivos de manera inadecuada, ya estoy teniendo un error de magnitudes poblacionales. Y me parece que algunos colegas se están equivocando
en un tamaño muy grande y la responsabilidad es mucha. Y me parece que hay que decirlo para que la gente, así como los escucha decir el 80% de la gente está deprimida, tiene que saber que hay muchos otros colegas que están diciendo que eso es un error grave en la comunicación, es importante, por supuesto, con la limitación. Y ahora, yendo al tema que nos trae. Vale la pena Pero espera, Sergio, es que es tan grave lo que acabas de decir, que déjame, antes que te cambies del tema, decir que el 80% está deprimido puede ser grave, pero si alguien insinúa que por lo mismo a ese 80% hay que darle antidepresivo y alguien Claro, está promoviendo eso, eso no es grave, eso es un delito, es un crimen de lesa humanidad, digamos. eso es lo que Eso es una brutalidad y hay que decirlo sí, con pero todas también, sus letras. José, como dice Danilo, también si convocás a los psiquiatras y a los psicólogos a opinar de lo que puede ser del ministro de Espacios Verdes, también es un crimen, se llama medicalización. Es decir, la medicalización es convertir en el terreno de la medicina cuestiones de la vida privada y el interés de las personas en su placer, en su esparcimiento. Eso está muy mal, es decir, y trae consecuencias terribles, ya hay experiencias, no temo que bueno. Ahora, sí, no quería decirlo porque después me dicen deslenguado, me dicen ustedes y prefiero meterla dentro de la lengua. Por eso me deslengüé yo. Muy bien. Ahora, yendo al tema, que es súper interesante y confesemos, lo propuso José Vitrán, y yo me quedé un poco helado porque me parece muy complejo, se me ocurrió una cosa. Primero recordar a la mayoría de las personas que están escuchando acá y a nosotros mismos, de que la emoción ansiosa, expectante y cierto temor son reacciones emocionales normales y adaptativas a cualquier situación de cambio y de cierto nivel de incertidumbre. Es decir, eso es normal. Cuando una persona, ante tener que afrontar una situación con cierto nivel de incertidumbre, se siente o angustiado o temeroso, es que el cuerpo está funcionando bien. Entonces, empecemos por ahí. Y eso no quiere decir que ese temor o esa ansiedad vaya a redundar a posteriori en una falta de capacidad de adaptación a esa nueva situación, que sería lo que en términos generales consideramos patológico. Y déjenme contarles un experimento Pero viejo. Sergio, hablas de nueva situación y alguien diría al tiro, pero si no, si estamos volviendo a lo de siempre. ¿Cómo me vas a decir tú que unos meses pueden haber creado una nueva equilibrio dentro de... Eso quería contar el experimento. Un experimento, mejor no digo el nombre porque me parece que me voy a equivocar, se hizo en los tempranos 60, cuando se empezaba a ver la corteza óptica en animales y seres humanos, que se les colocaba a los sujetos experimentales un anteojo que invertía, que tenía un truco óptico que invertía la visión, es decir, la daba vuelta, todo quedaba patas para arriba, vamos a decirlo sencillo, la invertía. El chiste es que entre 24 y 48 horas después, el cerebro volvía a reprocesar la información óptica y la persona, a pesar de continuar con los anteojos, volvía a ver derechas las cosas. ¿Se entiende? Wow. Entonces, esa persona que estaba sometida a un truco óptico que le había dado vuelta en 180 grados todo su universo visual, 48 horas después volvía a verlo derecho. El cerebro reeditaba la imagen a nivel occipital y volvía a ver todo derecho. Ahora el chiste es que cuando le sacaban los anteojos, volvía a ver todo pata para arriba, a pesar de que ahora no tenía eso que distorsionaba su visión, y tardaba otras 48 horas en volver a ver la normalidad. Entonces, por eso digo, cuando salimos de esta anormalidad para entrar a una nueva normalidad o anormalidad, el cerebro lo vive de la misma manera, lo vive como un proceso adaptativo para el cual va a requerir algún proceso, valga la redundancia, adaptativo, que va a estar acompañado necesariamente, porque es la emoción, así como, a ver, cuando me estoy por tirar desde un trampolín alto, cierto vértigo me alcanza, y es lógico, porque me estoy por tirar al vacío, cuando estoy por cambiar de escenario vital, es lógico que cierta ansiedad y cierto temor me acompañe, eso es normal. Entonces, me parece que es importante decir esto, y que esto se ve en situaciones sociales, la gente cuando está por salir de la casa está ansiosa, la gente cuando le están por dar de alta del hospital se pone ansiosa, la gente cuando deja de estudiar se pone ansiosa, la gente cuando deja de hacer algo que suponía que era malo y vuelve a la normalidad, se vuelve a poner en cierta medida ansiosa. Y me parece que
ese experimento que les acabo de contar, que es un experimento famoso, digamos, marca hasta qué punto también somos capaces de readaptarnos en plazos muy, muy breves. Es decir, por eso algunas de estas cosas, lo que dijimos al principio, obvian eso. Es decir, que así como la gente reacciona rápida y fuertemente a situaciones adversas con las emociones y sentimientos lógicos, también es capaz de readaptarse rápidamente a la normalidad. Nada, la gente que ha salido de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, comenzó a vivir semanas después de que la ciudad hubiese sido destruida, ya estaba volviendo a tener hasta actividades placenteras, tocaba música, etcétera. Por supuesto, ahora vamos a hablar de que hay gente que eso no lo puede hacer y que hay gente que previamente tampoco lo podía hacer, entonces... Justo, no. justo. Y a mí me parece súper importante que pensemos, porque hay que ayudar a gente que está al otro lado y que a lo mejor no está escuchando ahora o que va a escuchar esto después. Gente que está experimentando a lo mejor una cantidad de temor o de sintomatología ante la llegada de la libertad, que pueden estar empezando a sentirse bichos raros, pueden empezar a sentirse muy freak, muy defectuosos de estar experimentando a priori temor de salir, temor de volver a juntarse con amigos, temor de volver a ir a eventos sociales, temor de volver a la oficina donde están los mismos compañeros de siempre. Entonces, me parece tremendamente importante que partamos incluso, no digo normalizando, sino quizás iluminando un poco la experiencia de algunas personas que que la están pasando mal ante la idea de salir. Lo que pasa es que lo está pasando mal, pero esto es así. Hay pacientes que uno conversó con ellos y no solo pacientes, que cuando uno les preguntó, ¿cómo estás, oye, con todo esto de la cuarentena, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo lo estás tolerando? Entonces se miraban para atrás y no hay nadie, dice, la verdad me gusta. Entonces, bueno, esto es ahora más o menos lo mismo, porque hay gente que el encierro le ayudó a cosas, le mejoró cosas, le alivió síntomas con los cuales vivieron siempre, toda la vida. Tanto así que ni siquiera sabían que eran síntomas porque los tenían, como se dice en psicología, desensibilizados, ¿no es cierto? Ya estaban tan expuestos a aquello que el mundo exterior les provocaba que ya lo vivían como normal. Pero cuando vino la cuarentena y el encierro, dijeron, qué maravilla esto, oye, me siento mejor de esto y de esto. Bueno, y ahora se acabó el recreo. ¿Cómo el recreo? Sí, el encierro fue tu recreo. Ahora viene el momento difícil de volver a lo anterior. Solo que, si estuviste 5 meses sin tener que eh, exponerte a aquello que te era complejo, se te olvidó cómo hacerlo. O se te atrofió el músculo que usabas para lidiar con toda la gente, con lo incómodo que te era a lo mejor. Estoy poniendo un ejemplo y los estoy Sí, invitando pero a capaz, ustedes. José, más ¿Sí? que atrofiar, se adaptó a otra cosa. Es decir, yo creo... Muy bien. Lo quise usar casi toda la razón. Quise decir que la experiencia podría ser ahora, cuando tengo que salir de nuevo, como la experiencia de alguien que se le atrofió el músculo, porque es como, Exacto, exacto. ¿cómo se hacía eso? Porque yo me desacostumbré a hacerlo y ahora tengo que volver a enfrentarlo. Entonces, eh, antes, o sea, ya lo dijimos, normalizar una experiencia, como dijiste tú, Sergio, que es totalmente esperable, razonable, lógica, que es volver a una cosa, depende de cuánto tiempo ha durado la cuarentena, pero nosotros ya llevamos muchos meses, volver a la vida cotidiana nos va a provocar ciertas inquietud, ya, está bien, y eso es normal, y no ni siquiera tenemos para qué ocupar mucho tiempo nosotros que queremos hablar del nicho de lo patológico, ¿sí? Pero hay gente que quizás no se atreve a decirlo, pero realmente no está con ninguna expectativa simpática de desconfinarse. Más bien está asustada. Entonces, ¿qué dirían? Danilo, Sergio, qué gente podría estar mirando la salida del encierro no con muy buenos ojos? Yo me acordaba de lo que decía Sergio. De hecho, la gripe española, digamos, que es la que se compara con esto, que es la gran pandemia de principio, se llamó la epidemia olvidada, ¿ya? Así se le llamó porque efectivamente después de pocos meses después que terminó se dejó de hablar de eso.
Y de hecho se perdió, había muy poca literatura, digamos, respecto a eso. Yo quería recordar ese La dato. gente se olvidó de todo lo Exacto. que había vivido. Exacto. Y de hecho no es materia que se enseñara en las escuelas de medicina, digamos, así como, oye, mira, a principios del siglo hubo una pandemia que eliminó del planeta un segmento de la población, digamos, que hubiera sido un dato importante que uno lo hubiera contado, digamos, pero no, ni siquiera estaba ahí. Bueno, Y lo que quería decir es que no hay que olvidar que la razón por la cual nos guardamos, o sea, la razón por la cual nos fuimos a cuarentena es porque había un bicho afuera, ya había y el bicho ay, sigue fuera. ¿Ya? claro. Hay un El bicho. bicho sigue afuera. Exacto. Sí. Entonces nos están diciendo, volvamos afuera, pero el bicho sigue afuera y entonces vuelvan afuera con cuidado, digamos. Entonces no es lo mismo que salir cuando ya ha pasado la tempestad. No. Están pasando cosas afuera. Entonces, en ese sentido, parte del miedo, digamos, es razonable. Pero esa misma situación, la situación de, mira, está pasando algo afuera, hay una epidemia que te puedes contagiar y que puede ser potencialmente grave. Te tienes que guardar. Y cuando yo me guardo, cuando yo me entro en cuarentena, me alivio de tener que exponerme al bicho y cada vez que salgo tengo que salir con cuidado y eso me genera estrés. Y cuando me guardo, de nuevo, me alivio. Ahora que me están diciendo que salga, es muy natural y es normal que uno tenga esa aprensión, ese temor, sobre todo pensando que la amenaza sigue afuera, ¿ya? Entonces, ese es una cosa que yo creo que tenemos que ¿Vendría conversar. siendo el síndrome de la cabaña, ya que lo pregunta un auditor en estos momentos? No sé a qué se refiere el síndrome de la cabaña, ¿no? Entonces, le ponen nombres Pero lo propios, hemos digamos, oído. a cosas que Pero él lo hemos lo oído, he sí. oído, digamos, no sé quién le puso ese nombre, pero claro. Pero el impacto sigue afuera. Como dice Sergio, la mayor parte de nosotros debiésemos eh, lograr exponernos exitosamente y después de unos pocos días salir ya sin esa aprensión. Si es que efectivamente eh, le tomamos el ritmo, le tomamos el engranaje, hacemos una rutina que incorpore salir de cierta manera, digamos, de manera segura, como se está diciendo, ¿ya? Ahora, así como dijimos que eso de la epidemia, de lo que se viene, de la salud mental, no era lo que estamos viendo, también dijimos que había gente que era más vulnerable, la gente que sufre COVID, o la gente que ha tenido gente cercana sufriendo COVID, o el personal las personas de primera línea, digamos, las personas que han seguido trabajando expuestas. Y también dijimos que esta situación era previsible, porque efectivamente hay personas que aprenden mucho más rápido a temer, y hay personas que sufren trastornos por ansiedad, que consiste Muy bien. precisamente en eso, que tienen una vulnerabilidad distinta a la angustia. Y esas personas van a tener efectivamente más temor a salir. Y puede ser que les cueste muchísimo más salir y que de hecho puedan no salir. Hace 3 o 4 programas hablamos de ansiedad extensamente, entonces no quiero extenderme mucho hablando del tema, pero No, Danilo, pero estás sugiriendo algo y déjame preguntártelo directo. ¿Estás sugiriendo que algunos trastornos de la ansiedad, de los que sí hablamos, podrían ser como agravados por nuestro encierro prolongado en algunas personas, en las que los tienen, por supuesto? no estoy Y te pregunto diciendo más eso, casi sí, directamente, y te lo pregunto sí, directamente con la posibilidad de las personas que tienen ansiedad social. Las personas que viven ansiedad social, pero que están compensados. Ansiedad social, puedes explicarlo ahí, sí, pero que sí. han vivido ya compensadamente y de repente los sacamos de circulación 4 o 5 meses. ¿Qué pasó? ¿Les agravamos su cuadro? Voy a tratar de responder muy rápido a eso, pero los trastornos por ansiedad pueden ser ansiedad social, que es la timidez extrema, el trastorno obsesivo compulsivo que ya hablamos, el tener obsesiones, el tener pánico, que es tener crisis de pánico y tener temor a exponernos a las situaciones del pánico, o la ansiedad generalizada, que es la preocupación excesiva, ¿ya? La verdad que no lo sé. Yo tengo pacientes que tienen fobia social grave y que en cuarentena siguen con fobia social grave. O sea, de hecho les complica mucho hablar por Zoom, ¿va? O sea, y en ese sentido, su condición no ha cambiado. Así, no es que se sientan mucho mejor, digamos, estando dentro de la casa, pudiendo interactuar de otra manera. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Que el trastorno obsesivo compulsivo iba a aumentar porque ahora tienen que lavarse las manos y lavarse las manos es la nueva normalidad. No. Tengo pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo y siguen igual, ¿verdad? Y no ha cambiado eso. La gente con ansiedad generalizada, aquellos que se preocupan demasiado y que en este momento hay más incertidumbre, también lo mismo, no mucho cambio. Y el pánico, tampoco, más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que sí tienen en común todas estas personas? Es que uno les pone nombre en el sentido de que tienen esta etiqueta para decir que son condiciones,
ansiedad social, pánico, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada. Pero eso no refleja del todo lo que ocurre, porque las personas que sufren trastorno por ansiedad habitualmente son más ansiosos en general. Tienen una sensibilidad particular a sentir angustia, es decir, a que se le apriete la guata, como decimos, a que tengan mayor reacciones viscerales, físicas, ¿ah? de depresión, de sensación de ahogo, de mareo, o de inquietud, o de preocupación, o de mal dormir, o de tensión, frente a ciertas circunstancias, ¿ya? Todas las personas que sufren trastorno por ansiedad son o pueden ser más ansiosos. Y esa misma sensibilidad o vulnerabilidad, podríamos llamarlo, también a uno lo puede vulnerar a que esta situación pueda generar más condicionamiento, para usar una palabra técnica que hablamos, que es aprender a evitar a salir para no contagiarme, aprender a evitar a no estar en contacto con las personas en el ascensor porque me puedo contagiar, aprender a no tocar las cosas y que efectivamente eso puede tener un contagio, aprender a tener que tomar más de 2 metros de distancia a las personas porque me puede contagiar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que quiero salir y tengo que tomar un ascensor, tengo que ir a un supermercado donde hay gente, tengo que ir a un lugar donde veo una señora que está tosiendo, tengo que tomar una manilla cuando me meto al metro, todas esas situaciones a las que yo ya aprendí a temer, efectivamente me van a generar una tensión muy importante y yo digo, ¿sabes qué? Hoy día mejor no, y me voy a la casa. Y cuando me voy a la casa, entro a mi casa y digo, ya, aquí estoy tranquilo. Bueno, el día siguiente, cuando tenga que volver a hacer ese trámite que me obligaba a salir, o tener que volver a ir al banco, o me están diciendo que tengo que volver al trabajo, va a ser un poquitito más difícil por todas estas mismas cosas que estábamos hablando, y así sucesivamente. Es decir, mientras uno va evitando, más va generando esa aprensión o ese temor. Y eso es un mecanismo normal. Lo que estamos diciendo es que hay un grupo de personas que tienen trastornos por ansiedad, que pueden ser más susceptibles a esto, pero esto es algo que le puede ocurrir a cualquier persona, no solamente a personas que tienen un trastorno por ansiedad, sino que puede ser una situación bastante normal el hecho que uno quiera salir y que si uno toma las decisiones incorrectas, ¿cuál es la decisión incorrecta? No hacerlo, tener que devolverme y no aprender a hacerlo, efectivamente cada vez sea un poco más difícil y un poco más difícil, y después de un tiempo capaz que no pueda salir de la casa, digamos. Sí, efectivamente eso puede ocurrir. ¿Sugerirías entonces que hay un grupo de personas que debieran transicionar su salida a la libertad? ¿Debieran hacerla transicionadamente? Más que eso, creo que las personas en general, todo el mundo debiera saber que uno puede aprender a temer a cualquier cosa. O sea, si uno sale y lo muerde un perro, uno puede aprender a temer a los perros, ¿ya? O sea, uno puede desarrollar una fobia. Y eso le puede ocurrir a cualquier persona. Y esta circunstancia de aprender a temer al contagio, al contacto, me puede hacer efectivamente aprender a desarrollar un miedo. Y que ese miedo incluso puede llegar al nivel de la parálisis, al nivel de no poder salir de la casa, ¿ya? Y eso le puede ocurrir a casi cualquier persona. Eso creo yo que debiéramos saberlo todo y que eso no necesariamente es una condición, sino que es un aprendizaje. Y ahí, para terminar al tiro esta secuencia, digamos, y ahí el punto es el siguiente. Uno, es un aprendizaje, pero es un aprendizaje para lo cual el cerebro está muy bien entrenado. ¿Ah? Es un aprendizaje que ocurre muy rápidamente. Y para desaprenderlo, no es que yo me olvide de este miedo, sino que lo que yo tengo que hacer es aprender otra cosa. Tengo que aprender que eso es seguro y tengo que aprender que yo puedo hacerlo de manera segura. Por lo tanto, requiere práctica, 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 práctica. Es decir, si yo quiero deshacer este miedo, lo que tengo que hacer es hacerlo y exponerme. No hay otra salida, digamos, ¿verdad? La dificultad de nuestros tiempos es bastante obvia escuchándote a ti, Danilo, porque no es seguro hacerlo. porque nos están diciendo que de verdad, si yo salgo y empiezo a interactuar en el mundo, el riesgo va a aumentar. Entonces, no está fácil, ¿eh? No está fácil. Y de ahí después me quiero meter en otro tema, digamos, un poquito más político, digamos, pero primero Sergio, digamos. Yo me voy a seguir con lo de Danilo y me voy a meter en un segundo tema. Primero déjeme dar un ejemplo muscular y personal que creo que puede explicar esto sin entrar en diagnósticos. Yo todo el año pasado la pasé mal porque tuve una lesión que se llama manguito rotador, que es que
el hombro, que es una de las articulaciones más complejas que tiene el ser humano, porque está sostenido por músculos y tendones. Uno de esos tendones se lesionó y todo el hombro quedó desacomodado y me impidió jugar al tenis durante un año, a pesar que intenté volver 2 veces, me volví a lesionar y mucha kinesiología, y al final, sinceramente, me salvó la pandemia. Es decir, cuando dejé de moverme, estos 4 meses, más el mes de verano, dejó de dolerme. Era un dolor muy intenso, no podía manejar, no podía escribir, una cosa muy desagradable, me tuvo de muy mal humor durante todo el año pasado y impedido de trabajar de manera correcta. Ahora, están anunciando que en una semana nosotros probablemente podríamos volver a jugar al tenis acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en un ataque de alegría, y como ya hace 3 meses que no me duele, tomé mi raqueta y empecé a hacer los movimientos que hacemos la gente, jugamos al tenis. ¡Qué patético! Ya, bueno, lo que hacemos. Y hice un swing de saque y me dolió. Entonces, esto sí también es una cosa que uno puede llegar a ver en algunas personas con trastorno de ansiedad previo que tenían una pseudo mejoría por disminución de exposición. Es decir, al estar menos expuestos a la situación ansiógena, experimentaban un nivel de bienestar que posteriormente pueden descubrir que en realidad no estaba tan controlado el nivel de ansiedad porque en realidad lo que estaban era menos expuestos. Bueno, dicho esto, mala suerte, es decir, de nuevo, no, esto no quiere decir que hay una empeoría, quiere decir que, bueno, uno tuvo un recreo y que ahora yo voy a tener que, yo todo esto cuando me dejó de doler, agarré la cintita roja con la que hacía y nada, no sé dónde está. Es decir, claramente dejé de entrenar, me estoy con más peso. De hecho, ¿qué hice? Digo, por volver esto que vos decías a un reinicio escalonado. Le dije a mi profesor, mira, no voy a volver a entrenar con la persona que entrenaba, que tiene 10 años menos que yo, voy a tomar durante 1 mes o 2 clases individuales para mantener mi ritmo y no el ritmo de alguien 10 años más joven que yo, y vamos a ver hasta dónde llego y con pocas expectativas. Es decir, eso es... Ahora, otra cosa que a mí me parece que vale la pena es que todos hemos aprendido algo de esta situación de confinamiento, en donde hemos encontrado alguna ventaja o algún skill, ¿cómo se dice? Talento, habilidad, gracias, habilidad. alguna habilidad que no sabíamos que teníamos o que estaba ahí, nunca la habíamos usado, que no hay por qué abandonar. Por ejemplo, para contarle a la gente, todos los psiquiatras y psicólogos estamos en una intensa discusión de si vamos a volver a atender cuando termine esto de la misma manera, deshaciéndonos por completo de esta herramienta que es la telepsiquiatría o la telemedicina, porque todos hemos encontrado que era mucho mejor de lo que suponíamos, era mucho menos difícil de implementar de lo que suponíamos, y estamos recogiendo por parte de las personas que nos consultan también enormes ventajas, no se trasladan, algunos se sienten más cómodos, entonces no es que vamos a volver sin recuperar alguna de esas cosas en la experiencia posterior. Digo también porque eso también va a atenuar esta situación del desconfinamiento. Es decir, si yo descubrí, por ejemplo, durante estos meses, todos los domingos estamos viendo nosotros una película en familia, vamos eligiendo a lo largo de la semana, y esto ha generado un espacio familiar que no teníamos previamente a la pandemia. Cada uno se había ido, como nos pasa a todos, cada uno con sus cosas, ahora nos quedamos todos juntos y estuvimos, o empezamos a jugar juegos de mesa que no jugábamos. Sí, eso no hay por qué abandonarlo. Y digo esto porque el cerebro no trabaja tan ordenadamente como uno piensa y va a poner en la bolsa de los temores incluso perder aquellas cosas que cree que lo han beneficiado. Entonces uno puede ordenar eso en su lista de cambios a futuro en el desconfinamiento y decir, no, pero esto, la película familiar, el juego de mesa, ser mucho más ordenado con mi cuarto, esto va a quedar. No lo tengo por qué perder. Es decir, no es un vuelta atrás. Parte de la paradoja de estos tiempos es que cuando la gente empezó a confinarse, nosotros en varias oportunidades decíamos, oye, es muy importante mantener las rutinas de la vida común dentro del confinamiento. O sea, no hagas un cambio tan brusco, no pierdas tus ritmos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora a algunas personas habría que decirles justo lo contrario. Aquellas cosas que estás haciendo en el confinamiento y que vienes haciendo hace algunos meses y que han sido buenas, ojalá al salir
salir a la libertad o al desconfinamiento, no las pierdas, o por lo menos mantengas algunas de aquellas que son buenas. Hay gente que, lo dijimos hace un tiempo, que solo en cuarentena logramos que empezaran a hacer actividad física, que solo en cuarentena logramos que entraran a hacer yoga, entonces ese tipo de ganancias para la vida de esas personas y de todos nosotros, no debiéramos abandonarlas de ninguna manera, y va a ser una lucha, porque en el desconfinamiento allá afuera, tenemos muchos más distractores, tenemos muchos más cosas que nos magnetizan y nos llaman y nos obligan a desparramarnos mucho más, y vamos a disponer mucho menos de la actitud de decir, ok, tengo tiempo, esto es bueno para mí, lo hago, ¿no? Ojalá pudiéramos sostener alguna de esas cosas a propósito de lo que tú decías, Sergio. Sí, también, y acá, a ver, lo discutimos, vamos a contar la cocina. Nosotros siempre antes de empezar el programa, también por una cuestión técnica, hablamos 10 minutos antes de lo que llaman, lo que hacen en cualquier programa de radio, y decíamos, nos estábamos pidiendo permiso mutuamente si se le podía dar el desliz político que tiene esto, es decir, es un programa de salud mental, la política uno tiende a dejarla de lado, pero entonces José decía, bueno, pero es más filosófico, y después decíamos, pero lo filosófico y lo político. No, estamos hablando también que en el confinamiento otro de los efectos que pasó es que mucho de la norma, esto lo decía Danilo, estaba puesta en un tercero que no éramos nosotros. Es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo hay que hacerlo y cómo no hay que hacerlo, qué es lo peligroso y qué no es lo peligroso. Es decir, el grado de arbitrariedad de todos esos factores, o si quieren el grado de individualismo o de libertad sobre qué considerar bueno o malo, peligroso o no peligroso, tuvo subrogado en terceros, en el gobierno, en las autoridades sanitarias, y esto en todas partes del mundo. Ha sido un fenómeno en una era donde todos estamos conectados y nos vemos. Yo creo que algo ahí también va a pasar, es decir, vamos a tener que volver a ejercer la libertad en términos individuales y no en términos colectivos, en una época en donde se está discutiendo políticamente el retorno a regímenes semitotalitarios, que es de lo que estamos hablando. Es decir, no es que vemos a los regímenes totalitarios como vemos las monarquías absolutas, se entiende, digo, como un objeto del pasado, como las sociedades teocráticas. Estamos discutiendo en muchas partes del mundo esto. Digo, me parece que también hay un deslizamiento ahí que vamos a tener que ejercer, y que todo lo que uno ponga en el territorio no de lo consciente, sino de que uno lo pueda ver en su panel de problemas, baja el nivel de ansiedad. Es decir, cuando yo observo cuáles las cosas que hacen que yo sienta que hay algo ahí diferente, baja mi nivel de ansiedad. Por eso es tan efectiva la psicoterapia cognitiva. Lo primero que hace es decir, mire, usted sufre de trastorno de ansiedad. Está ansioso porque tiene esto. Y ya eso es curativo, digamos. Sí, Danilo. Sí, no, yo quería referirme a un tema que tiene que ver con la información, ¿ah? Porque esto de salir tiene directa relación con cómo salimos a qué, ¿ah? Y en ese sentido salimos en qué condición y cuánto va a durar esto, ¿ya? Y en ese sentido es donde en las noticias, en la prensa, en las redes sociales, efectivamente ha habido mucho movimiento de que estas cifras, o de repente estas cifras no son exactas, y de repente la cantidad de contagiados es más o es menos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y es ahí donde efectivamente distintos grupos de personas o distintas personas pueden mirar los mismos datos y tener perspectivas distintas respecto a qué nos estamos enfrentando. Y hay un aspecto en particular. Hace pocas semanas atrás con José estuvimos en una charla también por esta vía con apoderados de un colegio, de un centro de alumnos de un colegio, hablando precisamente de este tema, digamos, de a qué vamos a volver. O la angustia en relación al retorno. Pero la pregunta es, ¿a qué volvemos, digamos? ¿Ah? Porque cuando se plantea esto, vamos paso a paso hacia la normalidad, ¿ya? La otra pregunta es, lo que yo me preguntaría es, bueno, ¿eso va a ocurrir en cuánto tiempo y a qué vamos a llamar normalidad?
O sea, ¿hay normalidad en el horizonte? Porque Ni normalidad en el idea. horizonte sería que el coronavirus se extinguiera y desapareciera del planeta y pudiéramos volver a habitar las calles tal como lo hacíamos anteriormente. Y eso no se ve en el horizonte. No se ve en el horizonte ni de 1 año ni de 2 años, ¿ya? O sea, hasta donde uno ve, efectivamente, coronavirus va a seguir circulando Está la perspectiva de que hay vacuna. De hecho, los rusos ayer, era la noticia de ayer, digamos, de que los rusos tenían una vacuna y que la vacuna puede llegar, no sé, en el último trimestre o en el primer trimestre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si llega una vacuna? O sea, creo que hay que ser... ¿Quién sabe si va a dar inmunidad? Creo que hay que ser optimista con respecto al tema de la vacuna. O sea, hay 160 y tantos laboratorios que están detrás de una vacuna y efectivamente hay mucha ciencia e investigación y mucha gente que está muy rápidamente tratando de apurar todos los procesos, pero esos son, hay que decir, son meses o años, ya no son pocos meses, ya son muchos meses o años. Por lo tanto, tampoco se ve en el horizonte ese. Por lo tanto, esto de que cuando a uno le dicen vamos a volver paso a paso, es como decir, bueno, después de 4 pasos va a volver a estar, o 5 pasos va a volver a estar normal, y eso no va a ser así, ¿ya? O sea, de hecho, cuando conversamos, estamos atendiendo en telellamado, y si eventualmente tuviésemos que, por obligación, alguien nos dijera, no, tienen que atender presencialmente, tendríamos que atenderlos con mascarilla. ¿Qué sentido tiene atenderse con mascarilla para no verse las caras si es que nos podemos ver las caras a través de una pantalla? Digamos? O sea, es mucho mejor verse la pantalla. Y lo mismo se plantea con los niños. No, lo que pasa es que la cuarentena le hace muy mal a los niños, le hace muy mal porque no sociabilizan, porque efectivamente el contacto con el profesor, porque las clases son distintas, etcétera, etcétera. Por eso hay que volver a la normalidad. A ver, pero si las cosas no están normales, ¿ya? Y la normalidad efectivamente no va a existir en el corto plazo, a lo mejor hay que pensar en cuáles son las soluciones para cada uno de esos problemas. O sea, si los niños tienen problemas para socializar, hay que ver de qué manera los niños van a empezar a socializar en esta realidad, digamos, y cómo debiera ocurrir eso. Porque volver a ocupar una sala de clases con 40 alumnos todos juntos, no lo veo en el horizonte cercano, ni en el mediano tampoco, digamos, ¿ya? Pero, Danilo, Y en ese sentido, y termino, creo yo que efectivamente es importante compartir información eh, que tenga asiento en la realidad y no tratar de ser voluntarioso, digamos, o voluntarista, no sé cuál es la palabra exacta, digamos, en tratar de forzar la realidad, porque lo que estamos viviendo es malo, hay que salir porque eso es bueno. O sea, tenemos un gran desafío y efectivamente hay que adaptarse y hay que ser inteligente para adaptarse. Y si esto va a durar un par de años, efectivamente tengo que desarrollar todas mis destrezas para no perder las cosas importantes, que es la sociabilización, que es las formas de aprendizaje, que es la forma en las cuales yo trabajo, las formas que puedo trabajar a distancia, cómo adapto mi trabajo a eso, cómo adapto mi relación a eso, etcétera, etcétera. Y además respetando las variabilidades, las diferencias individuales. Individuales, exactamente. Eso es tremendamente importante, es parte de lo que queríamos hablar hoy día, porque si no se va a crear una situación que ya un poquito ya la ve uno, que hay que ser el cuarentenado perfecto, como el top del cuarentena, digamos, y uno tiene que estar bien y tiene que estar adaptado y tiene que estar contento y ahora tiene que estar feliz porque vamos a desconfinarnos y tiene que ser un experto en... No es cierto, no es cierto. Y también otra cosa que es, escuchándolos, digamos, y haciendo estas, con el riesgo de improvisar, digamos, también es interesante que el tema normalidad es un tema absolutamente evolutivo, es decir, no es lo mismo la normalidad en términos históricos que la normalidad en términos individuales, y tampoco es la normalidad en términos individuales en la historia personal de uno que en términos cerebrales. Es decir, por ejemplo, la normalidad para el sistema nervioso central de alerta es cualquier cosa que se haya mantenido el suficiente tiempo como para bajar justamente la señal de alerta de cambio. Es decir, si yo ya estoy hace un tiempo acá, esto se convirtió en normal porque yo creo que mañana va a ser igual que hoy. En cambio, si mañana me dicen que en vez de vivir en mi casa, voy a vivir por el resto de mi vida en la mejor suite de Animal Kingdom de Disney con todo pago, está bien, es una mejor normalidad la que me toca, pero yo voy a estar ansioso. Es decir, de nuevo, entonces la normalidad en términos de ansiedad es
el momento en donde yo no espero una situación novedosa inmediata. Y puede ser que eso sea que me han metido preso y no voy a salir 20 años. No tiene nada de normal, pero dejó de ser anormal en términos de mi sistema de alerta, ¿no? Lo segundo es que ya sabemos que, por esto iba a lo político, hay gente que se siente más cómoda en regímenes donde las reglas están bien puestas en terceros. Es decir, hay mucha gente que encuentra su lugar en el ejército, que encuentra su lugar en la iglesia, que encuentra su lugar en algunos credos, que no tienen por qué ser religiosos. Entonces, y se sienten con estas instituciones que se llaman totales, es decir, absolutas, donde las reglas están totalmente definidas, muy cómodas, así como hay gente que prefiere suicidarse antes de vivir en ese lugar. Entonces, hay que entender que alguna gente encontró un lugar que desconocía en el periodo de cuarentena, y hay otra gente que ha perdido el lugar donde sabe que tiene que vivir en cuarentena. Y ese proceso de desconfinamiento va a ser totalmente diferente para uno y para otro. Y por eso decía que hay que hacer esta reflexión de qué encontré, con qué me desencontré en este periodo tan particular de confinamiento, antes de salir con la idea de volvemos a la normalidad. La normalidad es un supuesto que uno define y que uno define en términos colectivos, en términos familiares y en términos individuales, y que es maleable. Entonces, este proceso... Y que está cambiando. Pero que cambia todo el tiempo, es decir... Pero está cambiando, y ni siquiera vamos a volver a lo que era, porque lo que está allá afuera ni siquiera es lo que era antes. A ver, el universo es una flecha de tiempo, el cambio es la vida, es decir, no... Justamente, y tú, Sergio, antes de empezar, antes de salir al aire, te voy a echar al agua, decía, yo estoy bárbaro, como dicen los argentinos. O sea, hay aspectos en donde mi vida de doctor en cuarentena me ha venido muy bien, ¿no? Bueno, a mí me ha venido... Por eso te digo, yo ya hice mi propia exposición respecto al déficit atencional. Yo creo que el grupo de gente que tiene déficit atencional, efectivamente estamos experimentando las virtudes o los beneficios. Como decía yo, hay niños que llevan 5 meses sin tener que perder la parca o la chaqueta o el bolso, y eso debe ser muy bueno para su autoestima y debe ser muy bueno para la angustia permanente de tener que llegar a la casa y decir, mamá, volví a perderlo. Bueno, todo. Yo no pierdo la parca ni la mochila, pero sin duda, como lo comenté hace unos cuantos programas atrás, sentí que los domingos ya no eran tan ominosos y no se venía el diablo, digamos, el lunes, y no sabía por qué. Y yo creo que tiene que ver con que las personas que tenemos menos en las manos, menos controlada la realidad permanentemente, porque ejecutivamente no funcionamos tan bien, la idea de tener que controlar entre mi habitación, la oficina de al lado y el living y el comedor y nada más es bastante más aliviadora y menos... Ahí se nos perdió José. Trabó Vitrán. Sí. Que la salida a la jungla cotidiana... bueno, ¿no me escucharon nada de lo que dije entonces? No, ahí sí. Sí. Lo que pasa, José, yo creo que una de las cosas, contestando... decía que habemos personas que sin patología, no, es que yo decía, porque Danilo comentaba esto de no patologizar, yo estoy de acuerdo de que las personas que tenían tal enfermedad o tal otra enfermedad, no se agravaron necesariamente, esperamos y no apareció y todavía no ocurre. No. Es verdad. Pero hay niveles, a lo mejor, de subpatología, o lo que llamamos nosotros subsindromal, en que a lo mejor sí se va a manifestar acá. Y ahí yo sí metería dos grupos. Ansiedad social, que se sensibilizaron durante el periodo de cuarentena y que ahora tienen que volver a tolerar la mirada de los otros, infernal que puede ser para muchos. Y el grupo en el que me incluyo, ¿no? En donde hay que volver a salir, a tener que llegar a la hora a no sé dónde y a tener que calcular mal el tiempo, que siempre lo hice, y se hace más difícil cuando me muevo en un universo más grande que el de mis 4 paredes, digamos. Entonces, hay algunos grupos, y ahí creía que tú, Sergio, te estabas... Sí, yo estoy particularmente... primero, esto es un rasgo de personalidad. Yo soy una persona introvertida e hipertímica en otros aspectos. Hipertímico de ánimo crónicamente alto, ¿no? Claro, soy un tipo que tiende a estar optimista, con bajones importantes, pero introvertido. No me gusta...
me encanta estar con gente, pero me agota. Es decir, la introversión no es fobia social, es simplemente no ser muy gregario, que uno tenga, que le cueste el decodificamiento social masivo. Entonces yo estoy más cómodo en reuniones de poca gente y con gente que conozco mucho que otro, y no me hace ni malo ni bueno, así soy. Ahora, en este contexto yo la verdad que he encontrado que, por ejemplo, este grupo de trabajo de 3, que nosotros lo hacíamos vía un vuelo de casi 2 horas, migración, el hotel, todo, lo estamos haciendo de manera muy fluida con y hemos avanzado en un montón de proyectos de años. En días, semanas, meses, lo hemos puesto, esta idea tuya, José, ¿cuánto tiene abiertamente? No sé, desde que te conozco, vos le venís encontrando y esta reflexión que estamos haciendo frente a los colegas de psiquiatría en tiempo de virus, nosotros la teníamos en bares, desayunos, en hoteles, en congresos, y la estamos pudiendo compartir de una manera que no habíamos podido hacer antes. Entonces, esto, en realidad también, el hacer esto, todo sí implica un no, decía Hegel, digamos, ¿no? Hay un no, que es que tengo un montón de menos de interacciones sociales que yo, sinceramente, a esta altura de mi vida, no digo que estaban mal, pero No me va ni me viene. no me va ni me viene, ni con todo cariño lo digo. Y sé que del otro lado la gente está pensando lo mismo, y me he hecho más selectivo, y el rum rum del hola, ¿cómo te va? Besito, ¿cómo está tu mamá, tu papá? Todo eso lleva un tiempo gigantesco que yo prefiero dedicar a cosas más productivas. Bueno, yo voy a quedarme con algo de eso. Es decir, no voy a salir a saludar a la gente masivamente nueva a la calle, ni voy a ir a asistir a toda la fiesta que me convoque. He adquirido alguna libertad en este confinamiento que pretendo conservar, ¿no? Y lo estoy Qué contando en lo paradójico. individual, no por generar una norma, sino por decir, ese es mi proceso personal frente a esta situación. Y hay Si no me infinitos muero de procesos personales. coronavirus en el transcurso, ¿no? Entre paréntesis. Sí. Claro. Ya como todos están en los momentos así de las De las las confesiones. declaraciones, digamos, claro. Hay personas que también tendemos a ser más preocupados, ¿no? Más surgidos, como decimos acá, ¿no? Y yo me considero, digamos, quizá un poquito más preocupado de lo habitual, ¿no? Y esta es una situación de incertidumbre, o sea, efectivamente dicen, ok, hay que salir, ok, y yo puedo estar de acuerdo, digamos, porque eso puede tener varias ventajas, y efectivamente la realidad manda también, o sea, también hay una realidad y ha sido también una discusión política importante de cómo se mueve el mundo y cómo se mueve el país y cómo se mueve la economía de esta forma, ¿no? O sea, en el sentido, ok, la realidad dice que hay que volver, pero hay una incertidumbre respecto a volvemos a qué. Y es ahí donde creo yo que es importante tener presente de que esa incertidumbre existe y de que van a haber cosas que hay que ir resolviendo paso a paso, ¿ya? Y ahí hay que ser ingenioso y hay que ser creativo, y ahí es donde no hay que, sí, a lo mejor hay que llamar a algún psiquiatra o algún psicólogo, pero ahí es donde efectivamente hay que convocar a todos los demás, ¿ya? Y no solamente a los psiquiatras y los psicólogos, porque ahí efectivamente va a haber que pensar, ok, a lo mejor los niños no tienen que volver al colegio de la misma manera que lo hacían, y a lo mejor el colegio se va a transformar en el lugar donde los niños van a ir al cine, por ejemplo, o van a Exacto. ir a juntarse, no van a ir 20, van a ir 5. Entonces el profesor le va a hacer clase a esos 5 y todos los demás van a estar whatsappeando desde sus casas, les dice, oye, pregúntale tal cosa al profesor, ¿ya? Mientras el profesor está dando su clase de una manera mucho más natural que lo que lo están haciendo ahora y que a algunos le ha costado también un montón adaptarse. O sea, creo yo que es importante ponerse creativos a la hora de efectivamente ir adaptando la realidad a esta nueva situación, porque es incierta. O sea, esto no va a volver la normalidad ni este semestre y no se ve al final del túnel. Es cierto, en algún momento las cosas pueden mutar y cambiar, pero lo que se ve ahora es que no hay vacuna en el horizonte, ¿ya? Y que vamos a estar en esta situación de pandemia el 2021. Por lo tanto, en vez de tratar de forzar la realidad a estar como estábamos en febrero o en octubre o en septiembre del año pasado, el tema es cómo volvemos a tener clase, a tener sociabilidad, a tener otras relaciones, a verme con mi familia y de una forma más segura, cómo a lo mejor hay que armar clusters o grupos de personas con las cuales yo me veo y me cuido de cierta manera y que efectivamente con esas personas puedo establecer cierto tipo de
de alianza para poder establecer estos contactos más seguros, etcétera, etcétera. O sea, y eso es un camino que está por recorrer, y ahí es donde efectivamente nada, los diseñadores, los profesores, los personal trainers, los kinesiólogos, la gente dedicada a las artes, la gente dedicada, digamos, a otras cosas que es mucho más ingeniosa que los psicólogos y los psiquiatras en ese otro ámbito, pues tiene que aportar, digamos. Ahora, yo sé, quisiéramos la ayuda de muchos actores sociales, porque sentimos que de repente nos llaman a nosotros y no somos ni los principales siquiera, ciertamente no los únicos llamados, que debiéramos ser llamados a enfrentar esto. Y si se convierten en doctores de oficina por un instante, los dos, Sergio, Danilo, y tienen un paciente, porque quiero representar a gente que yo sé que está escuchando el programa, que me dijo que lo iba a escuchar, y te dice, sí, doctor, yo de verdad pienso que no sé, debe ser anormal, porque me viene mal salir, me siento angustiado de volver a mi vida normal. ¿Usted me recomendaría algo o tomo Rabotril y punto? Yo quiero No, contestar. en serio, lo digo súper en Sí, serio. sí, Sé, sí, sí, sé que hay sí. gente que está esperando un comentario de nosotros como doctores que se supone que estamos llamados a ayudar en la individual. Ahora sí, en la No, individual. yo te digo lo que yo le contestaría en el consultorio. Es decir, lo primero que tener la sensación de que hay algo que uno no puede hacer es malo. Es decir, eso, por ejemplo, ¿Cómo yo sé explica que eso? no, Explica. por ejemplo, yo tengo vértigo, entonces me acuerdo cuando estuvimos con la torre esa de Toronto con Danilo, que es una torre gigantesca, que en la parte de arriba tiene un piso de acrílico que puede mirar para abajo. La gente pasaba por arriba, yo ni gateando pude pasar, ¿no? Entonces, eh, me dio mucha vergüenza, la verdad que estaba ahí, que sentí que si me empujaban me infartaba, ¿no? Es decir, es una estupidez, pero estaba aterrorizado. Bueno, a ver, ¿cuántas veces voy a subir a la Torre de Toronto? Nunca más. Ya está, lo soluciono no yendo a Toronto. Por O la no duda. subiendo la torre, sí, está bien. Por la duda alguien me suba. No estoy diciendo en chiste. Pero no salir a la calle, no poder enfrentar el mundo previo es una limitante muy importante. Porque entonces, eso es algo que hay que tratar. Pero de nuevo, guarda con la anticipación. Es decir, primero de todo, hay que entender que los pensamientos anticipatorios son pensamientos anticipatorios, no son la realidad de lo que le va a suceder a la persona, ansiosa o no ansiosa. Entonces, yo lo primero diría, bueno, que es un pensamiento anticipatorio, vamos a trabajarlo como tal, es decir, no vamos a trabajarlo como un problema real. El problema lo vamos a encontrar cuando te toque salir a la calle. Así es. Esto es lo primero. Es Y decir, puede ser menos malo de lo que te lo imaginas. pero mucho menos malo, mucho menos malo. Porque esta es una cosa que está pasando, que es generar patologías antes de que sucedan. Y eso no existe. Es decir, no, esto va a haber una epidemia de suicidio, la gente va a ir con paraguas, porque la gente se va a tirar y. Muchas Tontera. películas. Una película. Las películas se ven en Netflix o en el cine. Ya no. Se veían. ¿Y tú, Danilo, qué contestarías? Porque tenemos que irnos, lamentablemente. Sí, tenemos que irnos. Sí, Que sí. este aspecto específico, el temor a salir, uno lo podría conceptualizar como una fobia, y lamentablemente los medicamentos andan mal en las fobias. ¿Ya? No es algo que se pase con pastillas. Ahora, ese paciente o esa persona de la cual habla José, a lo mejor tiene eso, pero a lo mejor también tiene pánico, a lo mejor también tiene depresión, a lo mejor tiene alguna otra cosa que efectivamente requiera un tratamiento, obviamente que pueda ser más sofisticado y que pueda incluir medicamentos o que pueda incluir alguna forma específica de psicoterapia. Pero hay que tener presente que este síndrome que ya explicamos y que es normal, el desarrollar un miedo, lamentablemente no se pasa con pastillas. ¿Ya? Las benzodiazepinas como el clonazepam no ayudan a eso. Es como el miedo al dentista. ¿Ya? Yo puedo ir al dentista con clonazepam, pero le tengo miedo igual, voy más dormido, Sí. pero tengo miedo igual. ¿Ya? Esto es lo mismo. Puedo estar más dormido para salir, pero voy a tener miedo igual. La única manera que eso se pase es haciéndolo. ¿Ya? Entonces, el cómo programo eso es probablemente la principal tarea que uno debiese hacer con el psiquiatra, con el psicólogo, en tips, en escalada, primero acá, después allá, después con esta secuencia, cuánto tiempo, cuántas veces al día, etcétera, etcétera. Eso se llama terapia cognitivo-conductual o terapia conductual, digamos, de Y exposición. podría ser algo, y podría ser no terapia, sino que alguien incluso sin acudir al profesional, pensar que su salida, esta persona que está teniendo temor de salir, que está teniendo temor de desconfinarse, podría ser que su salida debe ser planificada, podría ser una buena idea que haga una planificación. Sí, creo yo que puede ser una buena idea, y la mayor parte de la gente
lo va a hacer así, sin que nadie se lo diga, digamos, intuitivamente, porque efectivamente al principio hay que ir viendo, hay que ir preparando la salida, cuáles son los medios de protección personal, qué es lo que está pasando afuera. Si yo veo y que todo el mundo salió afuera, probablemente ese día no es para salir, y después ir haciéndolo progresivamente, cuáles son los momentos mejor para ir al parque, cuáles son los mejores momentos para no ir al parque, o ir a la feria a comprar verdura, o etcétera, etcétera, digamos. Todo eso va a ir ocurriendo escalonadamente, y probablemente la mayor parte de la gente lo va a hacer así, sin que nadie se lo diga. Y qué bueno que es poder atesorar lo que ha sido bueno también de este confinamiento. Como decía Sergio, nos veíamos cada cierto número de meses. Cada vez que venía Strejilevich para Chile decíamos, qué simpático Strejilevich, no lo vamos a ver todavía cuánto tiempo, y ahora lo vemos 2 veces a la semana, ¿te das cuenta? Y dejé de ser simpático. No, sigue siendo simpático. Ya nos habituamos. Sí, estamos habituados, no, pero lo disfrutamos mucho y eso ha sido parte linda de este tiempo. Les agradezco, colegas queridos. Bueno, ya. Disculpad que me meto un poco. Como decía Danilo, el material, sé que a la gente esto no le interesa, pero el material de educación médica continua que hemos generado en estos 4 meses, que está instalada en la nube, no lo podíamos generar en 4 años de trabajo. Es decir, con un nivel, hemos conversado con Jorge Quiroz, con Francesco Olom, o sea, hemos tenido unas charlas que han quedado grabados, y eso es la rotación que está teniendo. Este programa que ahora lo está viendo... En el programa Psiquiatría en Tiempo de Virus, que lo tenemos los viernes para profesionales de la salud mental, ¿no? Hemos tenido un invitado que está en Barcelona, hemos tenido un invitado que está en... ¿Dónde estaba Boston, Jorge? En Boston. Y otro en México. Y nada, y todo fluye así sin problema, ¿no? ¿Verdad? Este programa que estamos haciendo ahora lo están viendo 44, 45 personas, 41 en este momento, pero los van 200, 300 personas, porque después queda grabado y lo siguen viendo, es decir... Sí, y 2000 también. Sí. Y es iterativo, digamos, porque entonces esto no se puede perder. Así es. Gusto enorme de verlos. Nos vemos muy pronto. Nada, a seguir cuidándonos en la nueva realidad, la de antigua, la que no sabemos y todas esas. Chao Sergio, chao Danilo. Chao. Hasta Sergio, la próxima. chao, que estén muy bien. Chao. Chao.